Hola, hola, ¿cómo estás en tu canal de Luigi Gonza Emprendedor? Donde siempre te invitaré, te incitaré y te trataré a echarle todos los kilos campeón, campeona, porque puedes, quieres y lo vas a lograr. Así es mi líder. El día de hoy vamos a hablar de una historia muy bonita, una historia donde nos da claros ejemplos de cómo debemos de conducirnos. Y bueno, hace mucho tiempo, en lo que era un poblado de un lugar X, por no decir un país, llovía mucho, llovía, y en esa lluvia que arrasó con una casa, casi la tiró, pero sí la dejó en muy mal estado. El movimiento de la tierra hizo que salieran a flote algunas cosas, ¿no? Como basura, pero entre la basura salió una joya tan valiosa, que le ayudó a esa persona que vivía en ese condado, en ese municipio, o en ese estado de esa república, reconstruir su casa, remodelarla, y le sobró un dinerito, y ese dinerito lo usó para ayudarle a una persona desvalida que no tenía casa, no tenía familia, no tenía padre ni madre. Y hasta ahí llegó su bondad y su cooperación. Pero esa misma lluvia en otro poblado cercano, que también arrasó con algunas casas, uno de los que fueron afectados se subió a un árbol, y en eso, en el río que venía de bajada, él alcanzó a ver una persona que le decía: auxilio, auxilio, denme, ayúdenme. Y él estaba cerca de la rama de ese árbol para agarrarlo y jalarlo. Y él, pensando egoístamente que en un momento dado podía romperse la rama, no lo jaló. Pero sabemos bien que muchos árboles son fuertes y por eso se mantienen a pesar de las lluvias. Pero él, dentro de su egoísmo, no quiso ayudarle, no hizo nada al respecto, pensando que por salvar a esa persona también se iba a morir. En los dos casos hubo pérdidas, en los dos casos hubo pérdidas materiales, pero en el segundo caso la persona que te dije al final se portó egoísta, y en la primera fue muy bondadoso. ¿Qué es lo que pasó al paso del tiempo? Hubo una guerra en ese país, una guerra en donde uno de ellos fue a dar al hospital, y en el hospital la persona que había remodelado su casa y que había sido bondadoso cayó en manos de un doctor. Ya habían pasado varios años y el doctor fue ese muchachito que él le había ayudado. De hecho, esto que te estoy comentando también me pasó a mí, parecido, pero en el ejército, con lo que viene siendo el hospital militar. Yo le ayudé a un coronel, en cierta manera, y ese coronel, que era teniente coronel, pues me ayudó, no directamente a mí, sino a mi señora madre, para hacer trámites en general y atención más eficaz y VIP, ¿no? Entonces, en esta historia, lo que sucedió, que el que se portó bondadoso cuando llegó al hospital, el médico era ese muchachito indigente, pobre, que le ayudó económicamente para sobrevivir y estudiar. Entonces, él fue el que lo atendió de una forma amorosa, atenta, y hizo que salvara su vida. Pero, ¿qué pasó con el otro? Que nadie lo salvó. O sea, que fue en un momento dado tratado mal por el que estaba en la rama, que no extendió su mano. Él, para ese entonces, ya era capitán del ejército. Se había vuelto rudo y estaba al mando de no solo un pelotón, sino de toda una compañía. Y que llega lo que viene siendo el que le pidió ayuda, al que le pidió ayuda, perdón. Y esta persona al que le pidió ayuda, que llega a uno de sus compañías en uno de sus pelotones, y que lo manda a la trinchera a pelear frente al enemigo, y a las pocas semanas murió. Entonces, todo acto genera una consecuencia, todo acto genera una consecuencia. Si eres bondadoso, te llega la bondad. Si eres generoso, te llega la generosidad. Si eres amoroso, te llega todo el amor. Pero si eres egoísta, pues te llegan las cosas malas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos portamos mal con nuestros padres, nuestros hijos, con la sociedad, con nuestros amigos? Pues entonces todo acto tiene una consecuencia. El fin y el objetivo de esta historia es que reflexionemos que toda acción tiene una reacción, y que lo que debemos de construir, debemos de desarrollar, es el amor, es la compasión, es la alegría y la ecuanimidad. Si vemos que podemos ayudar a alguien, hay que ayudarlo. Si nosotros podemos ser alegres, hay que ser alegres. Que nuestro entorno sea de felicidad. Y si tenemos que ser compasivos, tenemos que ser compasivos con la gente.
Dejemos de ser rudos, malos, hoscos, groseros, porque lo único que en consecuencia vamos a tener es precisamente esa falta de generosidad, falta de amor, falta de compasión y falta de ecuanimidad. Entonces, en un sentido general, hay que buscar, hay que hacer buenas acciones para que lleguen buenas consecuencias. Cada acción tiene una reacción. Ese consejo te doy porque Luigi Gon soy. Suscríbete a mi canal y suscríbete ya.